estamos una vez más en el Estado del Estado, este programa donde pretendemos llevar los temas de la agenda pública a un lenguaje pues más cotidiano, aunque a veces no nos salga. Como siempre me acompaña mi secuaz, Matthew Cisneros. ¿Cómo estás, Matthew ¿Qué Cisneros? tal? Bien, un gusto estar aquí. Oscar, Sazón, como te dice la banda. Como guste. Pues encantado de platicar temas de asuntos públicos de politólogos. Hoy nos toca tercia de politólogos, a ver si... Hoy sí estoy un poco intimidado, debo decirlo, ¿no? Mira, de todas maneras ya van a saber quién es el invitado, para qué lo hacemos sorpresa, ¿no? Un colega, digamos, sí, que es de los que han sembrado o hecho las bases de los politólogos, los que nos han abierto puerta a nosotros los politólogos en el estado de Jalisco. Nos visita Vicente Viveros, el maestro. Él, lo hemos conocido por sus trabajos en cuestiones ahí de participación social. Ahora estás en el CPS, ¿verdad? CPS, sí. Temas también lo hemos visto en el INTE. Yo recuerdo en Transparencia ahí hace tiempo. Un saludo para Gonzalo, fuimos ahí a visitarte. Y bueno, pues, ¿qué nos cuentas de Vicente, Matthew? Bueno, primera generación de politólogos, justamente. Una generación que abrió varias puertas, sobre todo en el campo laboral. Ya ves que en la política, en los asuntos públicos, los abogados habían estado inmersos prioritariamente sobre otras carreras, otros campos, y los politólogos, bueno, pues ahí la llevamos, ya somos cientos, y creo que en Jalisco se han abierto bien las puertas, y pues es un honor aquí tenerte en el estado del estado. No, el agradecido soy yo, Oscar Alan, con todo gusto, y qué bueno estar entre colegas, aunque, bueno, como usted podrá ver, de generaciones distintas. Yo alguna vez tuve cabello, ellos todavía, pero para allá vamos, todavía gozan de esa virtud, entonces, sí, claro, pero con todo el gusto. Ya les preguntaban en sus tiempos si el politólogo iba a ser político, eso es de siempre. La pregunta es, ¿qué hace un politólogo? ¿A qué se dedica? Claro, siempre. Claro, histórico, ¿no? Y siempre ocurre que en el primer día de clases es ¿por qué te metiste a la carrera? Sí, y siempre quiero ser presidente de la República. Por supuesto. El mundo. Fíjate, es curioso ver, Max Weber lo decía, que los abogados estaban en política porque tenían mucho tiempo libre, ¿no? Tenían mucho tiempo de poltronería y ocio, entonces por eso se involucraban. En fin, el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con nuestra democracia. Como ustedes saben, aquí abordamos temas que tienen que ver con pues, este proceso de democratización que ha vivido el Estado mexicano, y una parte importante de esto es la participación ciudadana, y tenemos mecanismos, como ustedes saben, de participación ciudadana, de los que podemos hablar: referéndum, plebiscito, iniciativa popular, otras cosas. Bueno, en fin, no queremos llegar a la consulta popular porque está muy de moda. Se viene a nivel federal una consulta que tiene que ver con un juicio a expresidentes, pero pues aprovechando que está aquí el maestro Vicente Viveros, pues queremos saber de qué se trata, de qué podemos hablar, ¿no? Más lo que le quiera sumar Matthew Cisneros. No, bueno, los procesos o mecanismos de participación ciudadana se han visto cada vez más visibles en nuestra democracia. Anteriormente se mencionaba mucho acerca de cómo podemos democratizar haciendo elecciones limpias, libres, secretas, la instauración o instalación del Instituto Nacional Electoral, que no dependa del propio gobierno. Fue un proceso muy largo, y en los últimos años hemos visto una intensidad en estos nuevos mecanismos de participación. Tú mencionaste algunos: revocación de mandato, plebiscito, un referéndum y la consulta popular, que actualmente los gobiernos estatal y federal han estado observándole con mucha finura, intentando implementarlas en sus políticas públicas. Vemos lo de juicio de expresidentes, el pacto fiscal aquí en Jalisco, y no es limitativo. En otros estados, en otros municipios se han estado realizando este tipo de acciones, incluso el presupuesto participativo. Pero bueno, en cuanto a consulta popular, me parece algo sumamente interesante es la consulta a la ciudadanía sobre temas sectorales. Claro, tiene sus asegúnes, pero me parece un importante mecanismo de participación ciudadana, salvo la mejor opinión de nuestro colega Vicente Viveros. Bueno, por supuesto, que es un mecanismo novedoso en la tortuosa y empedrado camino por tener una democracia vigente en este país. Ahora que el tema de Cuba está muy presente en estos días, uno recuerda cómo en México, a su servidor todavía le tocó el partido de Estado, en el que había solamente una opción y ser oposición hacía que pusieran en riesgo incluso la integridad física. Claro. Y aquí están los datos de la guerra sucia que hoy pueden ser accesibles. A partir de que tenemos, después del 88, organismos electorales independientes,
del poder, particularmente del Ejecutivo. Podemos haber una discusión en otro programa sobre poderes fácticos que intervienen en los nombramientos de los consejeros y las consejeras electorales, pero tenemos un órgano constitucional autónomo independiente del Poder Ejecutivo, que con muchos trabajos llega al día de hoy, hay que decirlo, bajo fuego particularmente del Poder Ejecutivo, otra vez, curiosamente, pero la particularidad es que bajo fuego de un Poder Ejecutivo que ganó la elección. Entonces uno no entiende cómo el ganador golpea al órgano electoral, que también discutimos otro día. Y en estas figuras novedosas llegan desde las consultas ciudadanas, las consultas populares, en dos vertientes. Primero la del INE, que tiene toda la virtud de que se consulte a la ciudadanía de algo redundante, claro, de ejercer acción penal por la posibilidad de que exista algún delito cometido por expresidentes de la República, de Vicente Fox, pasando por Enrique Peña Nieto y por Felipe Calderón Hinojosa, al día de hoy. ¿Y Echeverría entraría? No creo, digo. Bueno, tiene ya más de 90 años, si no me equivoco. Sí, pero ya se vacunó. Tiene más de 90 años, aunque no he escuchado yo al presidente de la República mencionarle. No, pero Salinas sobre sí, ¿no? Sí, bueno, tiene razón. Oscar tiene razón, de Salinas para acá. Son de Salinas para acá, no de Fox para acá. Son 4 expresidentes. Y que en un primer saque que hace el grupo del presidente de la República y su partido, acabo extrañando la pregunta originaria, porque la pregunta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acabó redactando, la verdad es que resulta relativamente incomprensible. Claro. Y no quiero ser peyorativo ni mucho menos. Para quienes tuvimos la fortuna en este país de estudiar una carrera universitaria y dedicarnos profesionalmente al tema, nos es complejo entenderla. No quiero ver a alguien que tiene otro tipo de perfil y que sus preocupaciones diarias son las que vive la cotidianidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía, llegar a la quincena, llegar a fin de semana, seguridad, escuela, seguridad, etcétera, etcétera, transporte público, etcétera, salud, sí, como para tener la calma suficiente para poder dilucidar qué nos quisieron decir con la pregunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso hace que luego este tipo de consultas se demeriten por parte de una fracción importante de la sociedad o del círculo rojo. En el caso de Jalisco, un caso novedoso que también inédito, ¿qué hacemos con el pacto fiscal como parte de la federación? Como ente soberano de esta federación, ¿qué hacemos por el pacto fiscal? Porque le aportamos mucho más los jaliscienses al Producto Interno Bruto de lo que se nos retribuye. Y esto pasa con una buena cantidad de estados, particularmente del centro del país hacia el norte, que precisamente por eso somos una federación, hay que tener el principio de subsidiariedad vigente, pero que pudiera ser mucho más equitativo, porque los recursos siempre hacen falta a los estados en la República, y si es hora de que después de 30 años discutamos otra vez cómo se reparten los ingresos en este país. Nosotros en primero de facultad nos decían que el 80% se quedaba la federación, el 17% de los estados, y que los municipios solamente llegaba el 3% de los 2.400 y tantos municipios que tenemos en este país. Se ha venido equilibrando un poco, pero cuando digo un poco es que pasamos del 80 al 70, 40, 5. O sea, la verdad es que tampoco es algo que sea muy inequitativo, y eso nos lleva a una reflexión profunda sobre la reforma del Estado. ¿Qué hacemos con los municipios? A mí me encanta la vida municipal, la mala vida. Cada 2 años y medio andar en procesos electorales para conservar la chamba, para poder tener un nuevo proyecto. Y los municipios no tienen hoy las condiciones jurídicas e institucionales para enfrentar los grandes retos. Y pongo uno nada más así. Siempre me he peleado por él, aunque sé que me queman en leña verde en esta bandera de la Plaza de Liberación. Yo desde que tengo afortunadamente muchos años de vida municipal, digo, ¿por qué los municipios tenemos que pagar los útiles escolares y los uniformes de los escolares? No porque no quiera que los tengan, por supuesto, pero díganme en el 115, sí, ¿dónde viene que eso es obligación del municipio? Sí, cierto, claro. En ningún lado. Y los 30, 40 millones de pesos que cuestan los uniformes para los niños no se van a en el último municipio que estuvo, que es el Tlaquepaque, nos serviría como para pavimentar un buen número de calles, para atender el rastro, para poner focos, que eso sí vienen en el 115 constitucional. Bueno, entonces el tema del pacto fiscal lleva implícito
toda esta discusión de la reforma del Estado que tenemos pendiente en este país. Ahora, para abrir. A mí me surge una duda. Bueno, primero, ahorita que hiciste alusión a la guerra sucia, pues falleció el Guaymas. Le damos un abrazo a la familia del miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, un parteaguas en la historia de Jalisco. Él fue de la fuga de Oblatos. Ya cerrando el paréntesis, ¿cómo van a externar esto a la ciudadanía? ¿Cómo un ciudadano común, con lo que ya platicamos, va a entender lo que implica el pacto fiscal? Bueno, ¿qué reto tiene ahí el Estado enfrente para que el ciudadano pueda digerir esa información y poder tomar una decisión? No, bueno, a ver, aquí hay un tema fundamental. Estamos hablando de dos tipos de consultas que están, digamos, en la agenda pública del país y del Estado, ¿no? Que es lo de la consulta, juicio a expresidentes, y es sobre revalorar que las condiciones del pacto fiscal. Por un lado, la de la federal es muy boba, la pregunta es muy obvia, nomás sí o no, y te están diciendo, ¿quieres venganza? Sí, punto, ¿no? Son diferentes. Pero la local yo la veo más sí, compleja, son diferentes, pero cada una tiene su contexto y tiene sus historias. Ahora, es cómo las consultas populares, las consultas a la ciudadanía para determinar toma de decisiones públicas fundamentales en el país, en el Estado, pueden tener un cauce adecuado, cómo la ciudadanía puede entender la pregunta y tomar una decisión fundamentada, con conciencia sobre el tema. Y eso te plantea una problemática o un problema anterior, que es ¿de qué estamos discutiendo? ¿De dónde sale la consulta? ¿Sale del poder? ¿Sale de abajo? ¿De dónde sale este cuestionamiento? Entonces, ese es un elemento central para entender los problemas de participación ciudadana, en concreto con las consultas. En los dos casos viene de la autoridad. Son cuestiones que la autoridad decide que el peso de la decisión caiga en la ciudadanía por lo fundamental que es, porque va... ¿Sí me explico? Sí, claro. Es complejo. Segundo, cada tema tiene sus entreveramientos. En el caso de juicio a expresidentes, a mí me parece que, para empezar, se complicó el procedimiento cuando decidieron que se reformulara la pregunta y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara una pregunta que es difícil de entender, de comprender. Ahora, así va a salir, el 1 de agosto va a salir una pregunta muy complicada. No es juicio a expresidentes, es revisar si se tiene que aplicar la ley o no. Vaya, el debate es escaso, es insuficiente en este caso. ¿Cuál es el trasfondo entonces? Y en el otro caso, nada más para finalizar y cerrar el círculo, es cómo revisamos los términos de la ley de coordinación fiscal. Por supuesto que es un tema bastante profundo, bastante complejo, pero que hasta donde tengo entendido, se definió que se postergará su realización hasta finales de año, digamos, ¿no? Lo cual te permite mayor flexibilidad para un trabajo de difusión, socialización, concientización, etc. Pero son casos diferentes que todo gobierno se enfrenta a la hora de su implementación. Cuando intentas hacer que el pueblo, que la ciudadanía te oriente sobre cuál es su vocación, su identidad, qué es lo que quieres como país, evidentemente que el procedimiento es fundamental para no equivocarte. Y creo que en el caso federal, bueno, ya está dado, hay errores, y en el caso de Jalisco se tendría que revisar cómo no tener esos mismos errores. Sí, hay serias diferencias, ya le han tocado un punto fundamental. Se cuestiona teóricamente el modelo de las consultas, porque al menos en las dos que tenemos el día de hoy, la federal y la local, emanan del poder. O sea, no es que salga de la base para imponer una agenda a quienes nos gobiernan, ¿no? Es en sentido inverso. Y eso ha tenido algunos cuestionamientos válidos, hay que decirlo, teóricos, de que las primeras consultas que haya nazcan desde la estructura del poder con un único objetivo: legitimar una toma de decisiones. Ese es el asunto, es buscar la legitimidad de un acto en particular que vamos a tomar en el ejercicio del poder. Que pudieran hacerlo ambos, tanto el gobierno local como el gobierno federal, sin tomar en cuenta a nadie, porque está dentro de sus atribuciones en ese sentido. Pero en el caso de la federal es más grave. Recuerden que la resolución de la Corte, qué bueno que no somos abogados, pero raya en la inconstitucionalidad, porque ¿cómo pones a consulta el ejercicio de la ley que te comprometiste a cumplir y hacer cumplir cuando tomaste protesta? La verdad es que parece un sinsentido. Y cuando la propia Fiscalía General y el Poder Ejecutivo
la Secretaría de la Función Pública y los entes en este tenor han ejercido acción penal en contra de funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo en años anteriores. Por supuesto, ahora si yo cometo un homicidio, no me voy a poner a pedir una consulta a ver si me encarcelan o no. Entonces, la verdad es que la consulta federal en la raya, tanto en lo legal como en la legitimidad. Sí. Ahora, tiene su sentido político. Por supuesto que le sale muy bien al presidente de la República y es un experto en el tema. Mantiene un tema vivo, le permite mantener fresco su discurso de todo es culpa del pasado. Claro. Y ahora tan es así que les pregunto a ustedes que qué hacemos con ellos. Si los quemamos en leña verde en el asta bandera de la Plaza de la Constitución o los dejamos libre. Y así suena peligroso, suena como una manera de lavarse las manos. Por supuesto, así es. Y en un juego que le sale al presidente de la República muy bien, es un experto en desviarnos la atención y meternos en estas dinámicas, que por cierto va a costar y no pocos cientos de millones de pesos. Y hace que toda la estructura electoral vuelva a funcionar en un sobredesgaste después de pasar el proceso electoral. A un mes, ¿no? A diferencia de la elección. Sí, pero ahora observa uno cómo le batalla el INE para conseguir a los funcionarios de casilla, por ejemplo. Sí. Al presidente, a los escrutadores, al secretario. Porque tengo entendido que no se autorizó por parte de Hacienda la extensión de un presupuesto. Sin dinero. Con el mismo recurso, el INE tiene que hacer. Caso contrario, caemos en el estado de Jalisco. Tiene razón Oscar en que la pregunta es mucho más difícil de entender. Para Morena es muy fácil decir, no lees la pregunta, es si quieres tocar a los expresidentes o no. Así la simplificas, independientemente de la lectura que es tan complicada. En el caso local es un asunto más técnico, hay que explicarlo, hay que ser muy didácticos para que todo el mundo lo pueda comprender, y es en este tenor. Aquí hay un proceso de legitimación diferente, se autoriza además por un consejo ciudadano. Existe en el estado de Jalisco, que lo aprobó con algunas modificaciones propuestas por el Instituto Electoral, y por la representante del Comité de Participación Social, ajustando también un poco la pregunta. Pero el gobierno del estado toma la pertinente decisión, creo yo, de alargar el plazo para que se realice esta consulta, precisamente para poder realizar los foros regionales en todo el estado de Jalisco y la socialización para que hacerle llegar al mayor número de personas posibles, de ciudadanos posibles, cuál es el fondo de explicar si revisamos o no el acuerdo fiscal que tenemos con la federación. Y yo creo que es una tarea importante la que el gobernador hizo un llamado, recuerdo hace unas semanas en el informe del rector Ricardo Villanueva, el gobernador del estado llama a todos los actores políticos del estado, independientemente de que coincidan o no con el partido gobernante, a que avancemos en esta consulta y que se tome una decisión de manera lo más abierta posible. Y ese trabajo tendrá que hacer la Secretaría de Margarita Sierra de Participación y Planeación, junto con el Instituto Electoral y junto con todos los que integran el Consejo Ciudadano que lo autorizaron para poder socializar, pero aquí sí hay una partida presupuestal específica que autorizó el Congreso del Estado la semana pasada de 37 millones de pesos, si mal no recuerdo, para que inicien los trabajos de la consulta en el estado de Jalisco. Sí, excelente, porque aparte te va a generar un mejoramiento de la cultura política del estado, necesariamente vas a abonar a que el ciudadano comprenda estos temas que los abordamos en primaria pero no los entendemos. Sí, solo si hay una pregunta que sea, digamos, didáctica o que se pueda entender. Creo que ese es el gran tema de las consultas. Si al rato encontramos una pregunta muy técnica que no va a haber utilidad pública por parte de la ciudadanía, o sea, no va a haber un incentivo para asistir, que también ese es otro gran tema. ¿Cómo ajustamos los porcentajes de participación ciudadana para hacerla vinculante? Claro, vinculante, ¿qué efectos va a tener? Sí, por supuesto. Es decir, la consulta pública emanada o propuesta desde el poder, claro que tiene un efecto o intenta tener un efecto de legitimación sobre una toma de decisión, pero también los porcentajes de participación ciudadana legitiman o no esas propias propuestas. No tengo ahorita de inmediato el dato, pero creo o tengo entendido que son muy altos. En lo local, si no me equivoco, a pesar de que alguien nos corrija, de que nos dé el 33% del padrón. Sí, en lo federal creo que es el 44%. En lo federal es más alto, es más del 40%. ¿Ustedes visualizan una participación ciudadana del 44-33%?
Híjole, bueno, Complejo, ¿no? de entrada la primera consulta que está ya programada para el 1 de agosto, es decir, en menos de, ¿qué serán? ¿3 semanas? 3 semanas. Híjole, yo la veo muy difícil. Yo no veo el 44% de la población, ni siquiera en Jalisco. Y se imprimieron más de 90 millones de boletas. Así es, que ya están impresas. ¿Ya se imprimieron? Ya están ahí. Y pasado mañana inicia ya la campaña publicitaria por parte del INE para llamar a la consulta. Claro, que ahora estamos viendo un efecto, ¿no? Donde el gobierno federal está diciendo que no hay difusión suficiente por parte del organismo electoral. Tienen su programa en la mañana todos los días, ¿qué más quiere? Bueno, pero además el INE respondió de manera clara, no hago más que lo que emitió la Cámara de Diputados al autorizar la consulta. ¿Y las fechas qué? Claro. Ellos mismos nos mandataron para que lo hiciéramos. Dicen que era el 16 de agosto cuando teníamos que empezar. No puedo empezar antes de ese tiempo. Claro, porque claro. estoy utilizando los tiempos del Estado para la publicidad en los medios de comunicación. Oigan, pues nos consumió el tiempo, se nos fue muy rápido porque platicar con el maestro Vicente así es, ¿no? O sea, toda madre. Sí. Aquí, pues, una conclusión, ¿qué podemos aportar a esto? ¿Qué ven? ¿Qué vislumbran? ¿Qué recomiendan? Yo, miren, soy bueno para invitarme. ¿Qué les parece si hacemos una segunda ronda pasando el ejercicio federal y evaluamos cómo funcionó? Claro. Y eso nos da una mejor perspectiva de cómo va caminando el ejercicio local. el ejercicio Perfecto. local. No, y de una vez entonces te amarramos para una tercera, ya cuando se Pasando desarrolle el el proceso. por supuesto. Claro, Que eso se trata de esto. Excelente. Ya ven, bueno, estimados audiencia, espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ya saben, o sea, la democracia no se acaba cuando usted va a votar cada 3 años. Esto, la ciudadanía se tiene que involucrar, tiene sus claroscuros, como estamos viendo situaciones ahí que no se ven tan chidas, que suena como a lavarse las manos mediante una pregunta por no tomar una decisión desde el poder, pero por el otro lado es el momento y la oportunidad para que el ciudadano empiece a incidir y que lo tome como precedente para entonces meter otros temas que ya involucran más a la ciudadanía. No voy a lo diga Matthew, ¿verdad? No, Matthew, algo que quieras agregar, Matthew. Además de ser proclive a la agenda progresista, ya que me mandaste ese valor, no, creo que la participación ciudadana es fundamental en toda democracia, está transformándose, digamos, de manera práctica en todos los países, occidentalmente en principio, las maneras en las cuales la ciudadanía se involucra. Creo también que ha sido históricamente más común que desde el poder se ejerza digamos, el incentivo por la participación, el incentivo por la apertura democrática. Incluso en la época del PRI hegemónico, los diputados plurinominales, diputados de partido en ese tiempo, fue a raíz de una presión internacional sobre el régimen priista y se permitió la participación de figuras de oposición. Es decir, no todo es a raíz del gobernante, es a raíz de circunstancias del ecosistema político, ¿no? Nosotros hablando en términos politológicos. Pero qué bueno, hay que aprovechar estas coyunturas para que la ciudadanía incida. Este es el caso particular de las consultas populares y ojalá haya alta participación ciudadana en la federal y en la local para cualquier sentido. El debate Maestro Vicente, ¿algo que quiera agregar? No, yo hago un símil muy corriente, me dirá Oscar. Yo soy un fiel seguidor de Alejandro Lora, que dice que el rock and roll es un deporte y que hay que practicarlo. Ejercer ciudadanía en los mismos términos. La verdad es que hay que estarlo ejercitando, hay que involucrarse. Sé que quienes nos van dirán, oye, tengo otras 34.382 cosas que atender. Bueno, esa es la 34.385 y ojalá se involucre y participe a favor o en contra, no importa, esa es su decisión, pero eso es lo que queremos incentivar todos. Claro, oye Vicente, si alguien te quiere seguir en alguna red o quiere que, muchas gracias, que lo ayudes en su tesis, lo dijiste por ti, igual yo. Con gusto, en Twitter, la República de Twitter, que ya ven que se pone muy intensa, como P de Pedro, P Viveros, @P-Viveros, con todo gusto. Matthew, ¿dónde pueden escuchar este programa? En Facebook, Twitter, en Instagram, en YouTube. ¿Sí? Y Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. En todas las plataformas de podcast que se encuentren. Yo soy Oscar Gómez, Matthew Cisneros, nos acompañó aquí el colega Vicente. Y bueno, ya quedamos, nos vemos ahí en el ejercicio. Muchísimas gracias. Gracias.